Lorenzo León, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que nos tome esta tarde la llamada, Lorenzo, porque presentaron resultados de la encuesta nacional sobre corrupción e impunidad. ¿Qué habría que destacar? ¿Qué hallazgos presenta esta encuesta? Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Soledad, muchísimas gracias a tu audiencia. La encuesta es una encuesta nacional que hicimos. Es la cuarta ola después de 4 años haciendo la misma encuesta, en donde encontramos, pues sí, datos preocupantes y tampoco mucho cambio. Una de las cosas que encontramos principalmente es que la corrupción se vuelve el segundo problema más importante, el tercer problema más importante en el país este año, después de al inicio de la administración estar en segundo lugar. Encontramos que todavía el 86% de la población piensa que frecuentemente o muy frecuentemente se llevan a cabo actos de corrupción, pero también el reporte que hicimos y que los invitamos a leer está lleno de grandes hallazgos a lo largo de cómo se vive día a día la corrupción en la ciudadanía y cómo también sufrimos la impunidad. Uh-huh. A ver, pero en estos momentos de tan avanzada la 4T, donde su principal bandera es precisamente combatir la corrupción, o una de sus principales banderas, ¿seguimos considerando niveles altos de corrupción en el país, Lorenzo? Sí, y una ¿No de las cosas ruido? que también... ¿Perdón? ¿No te hace ruido? Nos hace mucho ruido, nos sigue sorprendiendo mucho que a pesar de que... más de la mitad de la población, casi el 75%, piense que va a empeorar la corrupción en los próximos años. Nos preocupa mucho que la población siga creyendo que todas las instituciones públicas tienen algo de corrupción, incluso las que menos tienen, como la Marina o el Ejército. Algo como el 30% de la población piensa que hay corrupción en ellos. Creo que hay una desvinculación entre la aprobación que puede tener la administración actual y los niveles de corrupción que percibe la gente. Uh-huh. Sí. Ahora, hay una, no sé, mayor énfasis en algún extracto de la población, en algún nivel de estudio o de edad. La verdad es que es bastante parejo en toda la población. Encontramos que sí, algunos grupos marginados o principalmente algunos grupos que, por ejemplo, reciben beneficios de programas sociales, tienden a tener un poco de mayor aprobación o piensan que va un poco mejor la situación, pero en realidad la mayoría de la población está consciente que hay mucha corrupción. Bueno, encontramos datos como... solamente la mitad de la población dice que ni ellos ni su familia ha sufrido algún acto como dar mordida o que les hayan pedido un soborno. Entonces, en realidad, no encontramos verdaderamente algún segmento de la población que le vaya mejor con la corrupción, que no haya sufrido de impunidad. Uh-huh. Y ahora, cuando hablamos de corrupción, ¿la asociamos de inmediato con el sector público, o también se asume hasta cierto punto grado de corrupción en el que participamos desde la ciudadanía, Lorenzo? Encontramos que la ciudadanía está muy consciente y muy al corriente con quiénes son los responsables de la corrupción. En primer lugar, siempre es el gobierno el principal responsable, y eso está relacionado con las mismas los mismos derechos que ellos exigen hacia su gobierno, con las mismas responsabilidades y la diferencia de poder que hay, pero la ciudadanía está consciente que la misma ciudadanía es responsable del combate a la corrupción, que incluso los empresarios son responsables del combate a la corrupción. En realidad, estamos dándonos cuenta que todos somos responsables, que todos tenemos que hacer algo y que de todas formas la situación está horrible. Uh-huh. Y muy relacionada, supongo, no sé si se mide también, ya nos detallarás, con la impunidad. Sí, por supuesto, encontramos que más de la mitad de la población cree que la verdadera causa de la corrupción es la impunidad, ¿no? Y por supuesto, algunos dicen, y más últimamente, que es culpa de los gobiernos anteriores, pero eso parece ser como parte del discurso que ha manejado la actual administración.
pero lo que encontramos es que la impunidad es el principal motor de la corrupción, o aquello que lleva a los corruptos a seguir haciéndolo. Uh-huh. Bien, sí, estamos viendo en pantalla precisamente la gráfica o la información sobre cuál cree usted que es la principal causa de la corrupción en México, y vemos también ahí los resultados de mexicanos de 2020, 21 y ahora 22. Que como ya nos decías, pues la impunidad o la falta de castigo precisamente es lo que más asociamos con la corrupción, y los gobiernos anteriores pues tampoco se queda atrás el tema, y esto nos demuestra cómo ha permeado el discurso oficial. Sí, incluso podemos ver cómo en las percepciones de quienes considera la población que son corruptos, el mismo presidente no ha quedado ileso, ha pasado de 26% de la población que cree que es corrupto en 2019, es decir, al inicio de su administración, y ahora tiene un 35% de la población que considera que es corrupto. Es decir, si bien puede ser que la población en general considera que el gobierno, digamos, no está haciendo, no sé, que los esfuerzos anticorrupción están teniendo algún tipo de efecto, no se va nadie ileso, todos siguen siendo atacados, los presidentes municipales, los alcaldes e incluso el presidente. Uh-huh. ¿Dónde podemos ver de manera completa el estudio, la encuesta de Mexicanos contra la Corrupción, Lorenzo? En nuestra página de contralacorrupción.mx, los invitamos a leerlo. Hay 16 ensayos sobre cómo vivimos la corrupción y sufrimos la impunidad. También están los datos de la encuesta misma de las 4 olas, por si quisieran hacer su propio análisis. Es contralacorrupción.mx/encuesta MCCI Reforma 2022. Bien, te agradezco muchísimo, como siempre, a la disposición, Lorenzo, y de Mexicanos contra la Corrupción, por tomar la llamada de nuestro espacio. Muchas gracias. A ti, Soledad. Hasta pronto, gracias. Vamos a una pausa, volvemos.